Hola gente de YouTube, les habla Mario. Y este video, más que ser un video tutorial o un video guía, quiero que sea un video que quede como referencia para las personas que tienen la misma duda que yo, que es cómo convertir un Arduino Pro Micro de 5 volts a uno de 3.3 volts, que yo lo necesito para una aplicación que estoy haciendo y solo tengo pues Pro Micros de 5 volts a 16 MHz. Venden la versión de 5 volts y 16 MHz y también venden la versión de 3.3 volts a 8 MHz. En mi caso, pues yo quise comprar la de 3.3 y por error lo confundí y compré un Pro Mini de 3.3 a 8 MHz, que este trae un microcontrolador que no es el que ocupo. Este trae un 328p, que es el mismo que usan los Arduinos Unos y los Arduinos Nanos. Y lo que yo necesito es el microcontrolador que tiene este aquí, que es el Atmega 34U2, pero lo necesito en una versión de 3.3 volts, ya que lo que voy a hacer es hacer una comunicación con un sistema digital y ocupo que sean las señales de 3.3. Una alternativa sería utilizar level shifters, pero no tengo y en mi ciudad pues no los venden, y además de que encargarlos por internet pues me sale mucho más caro el envío que el mismo dispositivo. Y como ya tenía este de acá, una cosa que pude ver es que este trae un regulador de 3.3 volts y este trae un regulador de 5 volts. Entonces lo que quiero intentar hacer es quitar este regulador, porque como pueden ver es exactamente del mismo encapsulado que este de acá. Son de 5 pines, solo que uno regula 5 y el otro regula 3.3. Y tomarlo de este, que fue el que me equivoqué yo al comprarlo, retirarlo y colocárselo a este para ver si ya conseguimos tener una versión del Pro Micro modificada a 3.3 volts, pero a 16 MHz. Entonces yo voy a hacer el proceso y al final pues le voy a meter un código para ver si los voltajes altos son de 3.3 y también si los pines dan pues los pines de BCC, y creo que solo BCC, creo que RAW solo es directamente la alimentación del USB, dan también 3.3. Entonces voy a hacer el procedimiento y espero que pues les quede como referencia a ustedes. Al final vemos si funciona o no y pues espero me acompañen. Ahora voy a retirar el regulador de 3.3 del Arduino Pro Mini. Ok, les cuento rápidamente lo que pasó. Aquí tengo el regulador de voltaje de 3.3 que ya venía en el Pro Mini.
Y lo que ocurrió es que cuando estaba limpiando el exceso de soldadura, apliqué pues mucho calor y uno de los pines se derritió, se terminó por soltar. Y ese pin pues es un pin importante, ya que es el que corresponde a la entrada de voltaje. Entonces pues este regulador ya quedó pues inservible. O si alguien sabe cómo reparar este tipo de fallas, pues me lo deja en los comentarios, por favor, y lo intento en algún video. Entonces aquí hay dos formas, hay dos cosas que podemos hacer. Pues una es volverlo de 5 volts como lo tenía al principio, que para quienes no saben, si les ocurre lo mismo que a mí y pierden también el regulador que tiene de 5 volts, pueden volverlo de 5 volts simplemente puenteando esta parte de acá, estos dos pines que están aquí en la esquina. Al pontear estos dos pines, lo que ocurre es que se salta toda la parte del regulador de 5 volts y la alimentación es suministrada directamente por el micro USB. Y la otra cosa que voy a hacer es que pues voy a armarme un regulador externo y conectarlo a los pines correspondientes, que en este caso sería el pin de entrada de voltaje, el pin de tierra y el pin de salida de voltaje. Voy a hacer un pequeño módulo y lo voy a conectar a estos pines mediante unos cables y va a quedar pues de 3 volts. Si esto funciona, pues en teoría también debería funcionar el haber puesto el regulador del Pro Mini, pero pues en mi caso pues lo eché a perder por mi inexperiencia, ya que pues tengo pistola de calor, pero en este momento está descompuesta, ocupo la refacción, entonces nunca había hecho soldadura con CMD, nunca había retirado componentes de CMD con el cautín. Entonces con un regulador externo voy a conectar los pines correspondientes a la parte de la tarjeta del Arduino, del Pro Micro, y a ver si así ya podemos obtener salidas de 3.3 volts y convertirlo en una versión de 3.3 a 16 MHz. Ok, aquí ya tengo el módulo. Lo hice con un regulador, con un AMS 1117 de 3.3. Ya viene configurado para que la salida sea de 3.3 y solamente lo soldé en esta pequeña PCB que reciclé de otro proyecto y le puse un capacitor de 22 picofaradios en los pines de la tierra y la de salida de voltaje, que vendrían siendo el pin número 1 y el pin número 2, donde el pin 1 pues es viéndolo de izquierda a derecha, sería 1, el 2 y el 3. El pin 1 corresponde a la tierra, el pin 2 corresponde a la entrada de voltaje, perdón, a la salida de voltaje, y el pin número 3 corresponde a la entrada de voltaje. Y simplemente le puse estos pines para tenerlo pues más cómodamente en el protoboard. Entonces voy a conectar esto en el protoboard y le voy a poner los cables a los correspondientes pines de la tarjeta del Arduino para que de esta manera pues ya el voltaje lo suministre pues este regulador y tener una versión de 3.3 a 16 MHz. Entonces lo voy a hacer y ya que lo tenga pues se los voy a mostrar. Ok, entonces aquí ya tengo conectados los dos pines. Este corresponde a la salida de voltaje y el negro corresponde a la entrada de voltaje. El pin de tierra no lo voy a conectar ya que lo voy a sacar directamente de los pines GND y pues lo voy a conectar a esta tarjeta, este pequeño módulo que hice, en sus correspondientes pines. Como pueden ver aquí ya tengo conectados los pines. Tengo conectado el pin de tierra de GND
al primer pin del regulador, que es GND también, es tierra. Este cable negro que corresponde a la entrada de voltaje de la tarjeta, a la entrada de voltaje del regulador, y el pin de en medio que corresponde a la salida de voltaje con la salida de voltaje de la tarjeta. Entonces ahora al momento de conectarlo entrarían 5 volts y saldrían 3.3. Entonces lo vamos a conectar. Yo anteriormente ya le había cargado un programa para que encendiera y apagara un LED, por lo que en el pin número 4 tendríamos un alto de voltaje. Entonces vamos a medirlo con el multímetro y en teoría debería de ser 3.3 volts. Primero vamos a conectarlo aquí a la computadora. Como pueden ver, enciende. Eso significa que el regulador en teoría está funcionando. Vamos a colocar el multímetro en escala de voltaje. Vamos a ponerlo por aquí para que se pueda alcanzar a ver. Y voy a conectar. Ok, aquí ya se ve un poco mejor. Entonces conecté el multímetro, el positivo, al pin número 4, que es donde tengo una salida de voltaje, un alto. Y el pin de tierra lo conecté pues a la terminal negra del multímetro. Y como podemos ver, aquí se ve que nos da 3.3 y se apaga. ¿Por qué? Porque aquí le metí un programa para que encendiera y apagara un LED. Entonces el voltaje en alto llega hasta 3.3. Como podemos ver, pues comprobamos que sí se pueden transformar los Arduinos o cualquier sistema embebido cambiando el regulador interno a uno de mayor o menor voltaje dependiendo de lo que se necesite. En mi caso pues quería que el regulador quedara encima de la placa, pero pues por mi inexperiencia tuve que usar una alternativa, que fue utilizar este regulador externo, pero de igual manera funcionaría si colocamos el regulador correspondiente sobre la placa. Otra cosa que se me olvidó mencionar es que el pin de RAW queda como de 5 volts, ya que este viene directamente desde los 5 volts suministrados por el puerto de micro USB, pero al momento de ya pasar por el regulador, pues todo lo demás queda como 3.3. Y pues hasta aquí este video. Si les gustó, pues denle me gusta. Si les gusta este tipo de contenido, pues suscríbanse y activen la campanita de notificación para que les llegue más contenido así. Y si tienen alguna duda, pues pueden hacérmela en la sección de comentarios. También acepto críticas constructivas, o si a ustedes se les ocurre alguna otra forma de convertir las placas a diferentes voltajes. En mi caso pues conozco que se puede utilizar los level shifter, pero yo en mi caso no quería usarlo, ya que se me hace muy aparatoso para la aplicación que voy a hacer, que también espero estarla trayendo en mi siguiente video. Y pues sin más, nos vemos en el siguiente video.